Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día estupendo, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que a muchos de ustedes les va a interesar enormemente, especialmente a los fans incondicionales de esa pareja que ha logrado conquistar corazones en todo el mundo, esa chispa que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Vamos a sumergirnos en las recientes y sorprendentes declaraciones de Kerem Bürsin, quien ha revelado algo bastante impactante sobre la relación que mantuvo con la talentosísima Hande Erçel. El título lo dice todo y créanme, la noticia no decepciona. Kerem Bürsin revela: ellos querían que Hande y yo rompiéramos. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las implicaciones y a especular sobre quiénes podrían ser esos ellos que causaron tal revuelo en el universo fan. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, los invito de corazón, desde lo más profundo de este canal, a que se suscriban. Únanse a nuestra creciente comunidad, denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Nos encanta tenerlos como parte de esta familia. Así que, ¿qué es lo que ha dicho Kerem Bürsin, el carismático actor que nos robó suspiros a todos, que ha causado este terremoto mediático y fanático? Pues bien, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, Kerem ha abierto su corazón de una manera muy profunda y ha compartido detalles íntimos y sumamente personales sobre su relación pasada con Hande Erçel. Ustedes saben perfectamente porque han sido testigos de su conexión, que Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Senkalkam, y desde el primer momento su química en pantalla, esa electricidad palpable, traspasó la ficción y conquistó a millones de espectadores en Turquía y más allá. Se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más queridas, adoradas y seguidas de Turquía, y su relación se transformó en un tema constante de conversación, análisis y, a menudo, de obsesión en las redes sociales y en todos los medios de comunicación imaginables. Pero como a menudo ocurre con las parejas que por azares del destino o de la fama, viven bajo el implacable escrutinio público, su relación no estuvo exenta de presiones, especulaciones e incluso, lo que ahora Kerem revela, de intromisiones. Lo más llamativo, lo que ha hecho que las redes sociales hiervan y las teorías proliferen, es que Kerem ha insinuado con gran contundencia que hubo fuerzas externas, es decir, ellos, que activamente deseaban y trabajaban para que su relación con Hande terminara. Imagínense por un momento la presión que eso debió de ser. Cuando una pareja está enamorada, construyendo su mundo, soñando con un futuro juntos, lo último que necesitan, lo que más les afecta, es sentir que hay personas o grupos, quizás un colectivo anónimo o quizás individuos con nombres y apellidos, que están conspirando activamente para separarlos, para verlos fracasar. Kerem, con una notable cautela y madurez, no ha nombrado directamente a estas personas o grupos. Y esto, por un lado, mantiene un aura de misterio seductor, pero por otro, nos deja en un estado de constante especulación, imaginando quiénes podrían ser esos ellos. Podrían ser personas del competitivo mundo del espectáculo que veían su éxito combinado, su poder de convocatoria, como una amenaza a sus propias carreras. Quizás algunos fans excesivamente obsesionados, con una visión retorcida de la realidad, que no aceptaban la autenticidad de su relación fuera de la ficción. O incluso, y esto es quizás lo más doloroso de contemplar, personas de sus círculos más cercanos, amigos, familiares o colegas, que por razones egoístas, envidia o intereses ocultos, no querían verlos juntos. La especulación es libre, desenfrenada, y como pueden imaginar, las redes sociales están que arden, con miles de teorías que se entrecruzan y se contraponen. Es realmente fascinante cómo el éxito y la fama, esos anhelos universales que a menudo se presentan como la cúspide de la vida, también pueden traer consigo una cascada de desafíos, ataques y presiones que la gente común, la que no vive bajo los reflectores, rara vez tiene que enfrentar. La vida de una pareja de celebridades, especialmente en la era digital, se convierte en un libro abierto para millones de ojos, y parece que en el caso de Kerem y Hande, ese libro estaba siendo leído con una lupa cada vez más potente y no siempre con intenciones amables o constructivas. Kerem, en entrevistas pasadas, ya había sido bastante abierto sobre lo difícil que fue manejar la atención constante, las críticas hirientes y ahora, con esta revelación, la interferencia externa y las agendas ocultas. El actor ha expresado con una sinceridad conmovedora que, a pesar de sus profundos sentimientos y de su deseo genuino de construir algo sólido y duradero con Hande, estas presiones externas terminaron por desgastar la relación, afectando su dinámica y llevándola, eventualmente, a su fin. Él menciona, y estas palabras resuenan con una tristeza profunda,
que hubo momentos en los que sintieron que estaban librando una batalla titánica, no solo por su amor mutuo, sino también contra fuerzas oscuras y anónimas que querían verlos fracasar, que se deleitaban con la idea de su dolor. Es una perspectiva realmente desgarradora. Cuando el amor, ese sentimiento tan puro y vulnerable, se ve amenazado por factores externos que escapan a su control, la batalla se vuelve mucho más compleja, más agotadora y, tristemente, más difícil de ganar. Es un recordatorio doloroso y necesario de que, detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas forzadas para las entrevistas y las apariciones públicas, hay personas con sentimientos, con vulnerabilidades, que también sufren, que también se ven afectados por las crueldades del mundo exterior. Kerem ha sido excepcionalmente cuidadoso en sus palabras, demostrando una nobleza encomiable al no querer culpar directamente a nadie en particular, evitando así caer en un juego de señalamientos públicos que podría ser aún más destructivo. Sin embargo, sí ha dejado meridianamente claro que hubo un sentimiento palpable de ser atacados, de que había intereses poderosos y ocultos que se oponían a su unión, que conspiraban en contra de su felicidad como pareja. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones en el mundo del espectáculo, ese universo a menudo efímero y competitivo. ¿Hasta qué punto la vida personal, las intimidades, los altibajos de una pareja de celebridades se convierten, de facto, en propiedad pública, en un espectáculo para el consumo masivo? ¿Y qué responsabilidad recae, o debería recaer, en los fans y en los medios de comunicación en la creación de un ambiente sano, respetuoso y constructivo, o por el contrario, en la generación de un caldo de cultivo tóxico y destructivo alrededor de estas relaciones? Las declaraciones de Kerem ponen de manifiesto, de forma cruda y conmovedora, la delgada, a veces inexistente, línea que separa el apoyo genuino del público y la invasión brutal de la privacidad, y como esta última, cuando se excede, puede tener consecuencias devastadoras e irreversibles. Es fundamental recordar, y este es un punto que Kerem mismo subraya con su actitud, que Kerem y Hande son, ante todo, personas. Tuvieron una relación, se quisieron profundamente, compartieron momentos de alegría y también experimentaron las inevitabilidades de cualquier pareja, los altibajos, las discusiones, los miedos. La diferencia radica, de manera crucial, en que sus altibajos fueron amplificados, distorsionados y magnificados por el foco implacable del ojo público. Él, al hablar de esto ahora, transmite un mensaje de madurez, de autocrítica y de profunda reflexión. No hay rastro aparente de rencor, de amargura desmedida, sino más bien una explicación serena y valiente de los factores, a menudo invisibles para el público, que contribuyeron a la eventual ruptura de su relación. Es un testimonio de su valentía y de su fuerza interior al compartir algo tan personal, tan íntimo, especialmente cuando se trata de hablar de las razones que llevaron al fin de una historia de amor que tantos siguieron con tanta pasión. Las repercusiones de estas declaraciones han sido, como era de esperar, inmensas y multifacéticas. Los fans, esa inmensa comunidad que sigue de cerca cada paso de sus ídolos, han reaccionado de diversas maneras, reflejando la complejidad de sus emociones y de sus interpretaciones. Algunos expresan una profunda tristeza y una empatía sincera hacia Kerem y Hande, lamentando amargamente que fuerzas externas, fuerzas oscuras y anónimas, hayan podido tener el poder de dañar y, finalmente, romper una relación que tantos veían como un ejemplo de amor verdadero. Otros, en cambio, se muestran indignados con una rabia justificada, y están buscando activamente, de forma casi detectivesca, identificar a esos ellos de los que habla Kerem, queriendo ponerles cara y nombre a quienes causaron tanto daño. Y por supuesto, no faltan aquellos que, como un ciclo que lamentablemente se repite en el mundo de las celebridades, utilizan esta noticia como combustible para seguir especulando sin fin, creando narrativas nuevas, a veces dañinas y malintencionadas, alimentando el morbo y la vorágine mediática. La revelación de Kerem Bürsin nos obliga a todos a reflexionar sobre la importancia crucial del apoyo genuino, respetuoso y constructivo hacia las figuras públicas que admiramos. Cuando admiramos a alguien, nuestro deseo natural, nuestro anhelo más profundo, es que sean felices, que encuentren la paz y el amor. Pero esa felicidad, esa plenitud, no se construye a base de presiones asfixiantes, de expectativas irreales e inalcanzables, o de juicios constantes y crueles. El amor, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, necesita espacio para respirar, comprensión mutua y, sobre todo, paz para poder florecer y crecer con fuerza. Y parece que esa paz, esa tranquilidad necesaria para que el amor se desarrolle, fue algo que Kerem y Hande tuvieron que luchar incansablemente por conseguir, una batalla que, lamentablemente, no lograron ganar, precisamente debido a estas fuerzas externas de las que habla el actor con tanta valentía. También es un momento crucial para reflexionar sobre la propia experiencia de Kerem.
Él ha sido un actor inmensamente exitoso, aclamado por la crítica y adorado por el público, pero su vida personal ha estado constantemente bajo un microscopio, analizada, juzgada y expuesta. Hablar abiertamente de que hubo gente, un colectivo, que deseaba activamente que él y Ander rompieran, es admitir un nivel de hostilidad, de mala voluntad, que pocos seres humanos podrían imaginar o soportar sin verse profundamente afectados. Esto no solo tiene el potencial de dañar la relación en sí misma, sino también, y quizás de manera más profunda, el bienestar emocional y la salud mental de las personas involucradas. Imaginen la carga inmensa que supone tener que lidiar con la presión constante de mantener una relación pública, de proyectar una imagen de felicidad y estabilidad, mientras, al mismo tiempo, se enfrentan a ataques sutiles o directos, a deseos explícitos de fracaso por parte de otros. Es una carga que puede agotar hasta al alma más fuerte. La forma en que Kerem ha abordado este tema, con esta mezcla de valentía y mesura, revela mucho sobre su carácter. Ha sido honesto, transparente, aunque sin caer en detalles escabrosos o innecesarios que pudieran ser perjudiciales para él, para Ande o para terceros. Ha compartido una parte vital de su verdad, permitiendo a los fans, a quienes tanto le deben y que tanto lo apoyan, comprender mejor las complejidades, los desafíos y las luchas que rodearon su relación. Y sinceramente creo que esa honestidad, esa vulnerabilidad compartida de forma tan madura, es lo que más valoramos de estas declaraciones. Nos permite ver a Kerem y Ande no solo como las estrellas deslumbrantes que vemos en la pantalla, sino como seres humanos con emociones reales, con experiencias profundas y con cicatrices invisibles. Entonces, en resumen, las recientes y conmovedoras declaraciones de Kerem Bürsin sobre su relación pasada con Hande Erçel sugieren de manera muy clara que hubo fuerzas externas, personas o circunstancias que activamente deseaban su ruptura, que trabajaban para que su relación no prosperara. Él ha expresado con una franqueza que desarma, que esta presión externa, esta oposición implacable, jugó un papel crucial y determinante en el fin de su relación, a pesar de sus propios deseos y esfuerzos para que la relación floreciera y se fortaleciera. Kerem ha sido diplomático y ético al no señalar a nadie directamente, manteniendo la compostura y el respeto, pero su mensaje es inequívoco y resonante. Su relación no solo enfrentó los desafíos naturales y esperables de cualquier pareja, sino también una oposición externa significativa y destructiva que finalmente se cobró su precio. Espero de corazón que esta explicación detallada, este análisis profundo, les haya parecido interesante, esclarecedora e informativa. Ha sido un verdadero placer y un honor desgranar estas revelaciones tan importantes con ustedes, nuestra comunidad. Ahora, lo más importante, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensan de estas revelaciones de Kerem Bürsin? ¿Les sorprendieron? ¿Quiénes creen que podrían ser ellos de los que habla Kerem? La caja de comentarios está abierta, lista para recibir sus reflexiones. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sanamente sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo de valor y quieren ver más contenido de este tipo, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Su like es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos, con otros fans, para que esta conversación siga creciendo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, por ser parte activa de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido que sé que les encantará. Cuídense mucho y hasta la próxima.